Buenos días, soy el profesor Manuel y a continuación vamos a resolver los problemas de la página 55. Estos problemas son de la parte de circunferencia de geometría, ¿correcto? Te recomiendo ver primero el video de teoría para poder hacer la práctica. Ahora, continuamos. En el primer problema nos dice, Jorge observa en su reloj de pared la hora que se muestra en el siguiente gráfico. ¿Cuál será la medida del ángulo que forma el horario con el minutero? Hay que darnos cuenta que esta circunferencia, una circunferencia son 360 grados, ¿cierto? Ya, son 360 grados. Pero hay que recordar algo muy importante, que está dividido en 12 partes. Cada hora serían 360 entre 12. 360 entre 12 sería 30, ¿cierto? 30 grados. Entonces, hay 30 grados en una hora. Eso me quiere decir que una hora es 30 grados, otra hora es 30 grados, y así consecutivamente, pero como me está apuntando a las 5, serán 5 veces 30, por lo tanto x, y x vendría a ser esto, el ángulo que están formando las manecillas, sería 5 por 30. Entonces x sería igual a 150 grados. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos dice, Manuel observa en una constructora el funcionamiento de dos poleas conectadas por una faja y se nota que los radios son 8 centímetros y 12 centímetros. ¿Cuál será la distancia entre los centros? O sea, nos está pidiendo la distancia, esta distancia de acá que le vamos a llamar distancia D. Si nosotros tenemos puntos de tangencia, ¿correcto? En este caso son los puntos que toca la faja con la esferita. Nosotros tenemos que unir estos puntos. Siempre unir. ¿Por qué vamos a unir estos puntos? Porque hay que recordar que cuando nosotros tenemos una circunferencia, una tangente y lo unimos con el radio, este ángulo que se forma es 90 grados, ¿cierto? El ángulo que se forma es 90. Entonces, al ser 90 grados, nosotros podemos trazar una paralela, ¿correcto? Podríamos trazar una paralela. Ahora, ¿para qué trazar una paralela? Porque yo necesito encontrar D. Ahora vamos a ver por qué. Recuerda que toda esta parte de acá vale 12 centímetros, ¿cierto? Vale todo esto de acá, o sea, el radio vale 12. Y todo este radio de acá vale 8 centímetros, toda esta partecita de acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente trazar una paralela. Una paralela desde este punto hasta este punto, ¿correcto? Nos sale un poco chueco. Este punto está acá. ¿Está bien? Ahora, trazamos una paralela a esta. Si nosotros trazamos una paralela, ¿correcto? Esto que nos dé, perdón, de 90 grados. Trazamos una paralela tal que este 8 se proyecte acá y sea 8. Si esto es 8, este es 4. Y si esto, lo que hemos trazado, la paralela a esto también sería 16. Entonces ya tendríamos un triangulito, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, que es este triángulo rectángulo que tenemos acá. En este caso sería d al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿correcto? Tenemos d al cuadrado igual a 16 más, ¿cuánto es 16 por 16? 16 por 16 es 256, ¿correcto? D es igual a 256 más 16, que sería 272. La distancia sería igual a la raíz de 272, ¿correcto? Y ahí acabaría el segundo problema. Vamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3, creo que no nos va a alcanzar el espacio. Voy a ponerlo un poco más arriba. Ya lo subí y ahora tengo un poco más de espacio. En el gráfico nos dicen que OH, ¿correcto? Es 8. OH es 8 y la medida del ángulo AOB, medida del ángulo, perdón, ABO, medida del ángulo ABO, ABO. También lo había escrito al revés. La medida del ángulo ABO es 53 medios. ¿Dónde está ABO?
estaría en esta parte de acá. A está en esta parte, B, O. Entonces, acá sería el ángulo, ¿cierto? De 53 medios. De 53 medios. Luego nos dice, calcula la longitud de AB. ¿Está bien? Hay que recordar un triángulo notable que no les había dado. Este triángulo notable de 53 medios. ¿Correcto? Si nosotros tenemos 53 medios, al frente de 53 medios estará A, al costado 2A y en la hipotenusa A raíz de 5. ¿Correcto? Anote este triangulito. Ese es un triangulito notable de 53 medios. Ahora, sabiendo eso, nosotros, por teoría, sabemos que si tenemos una cuerda y está partida en 90 grados, ¿correcto? Por el radio, esta parte y esta parte son iguales, ¿cierto? Y nos piden calcular AB. O sea, si yo calculo HB, esta partecita de acá, ¿correcto? Lo duplico y ya tendría AB, ¿cierto? Date cuenta cómo es el triangulito. Al frente de 53 medios está A y al costado está 2A. Entonces, por lo tanto, esto es 16, es el doble, ¿cierto? Y por lo tanto, esto también sería 16. Entonces, AB sería igual a 32. Y así de simple saldría conociendo el triángulo notable y sabiendo una de las propiedades de la circunferencia, que te dice que si tú tienes una circunferencia, tienes una cuerda y trazas el radio siendo perpendicular a esa cuerda, esta cuerda se parte por mitades, ¿cierto? Se parte de igual forma. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4. Bueno, acá también tenemos, recuerda, en este problemita nos dice, determina AD sobre CE. Ya, está bien. Ahora, nosotros tenemos esta recta de acá, DC. Esa recta es una recta tangente que está tocando al radio, ¿cierto? Y si el radio choca acá en este punto sería 90 grados, ¿cierto? Sería 90 grados. Entonces, si es 90 grados y acá tenemos 60, esto sería 30. Hay que recordar el triángulo notable de 30, 60. Si acá tenemos 60, acá tenemos 30. Al frente de 30 es A, ¿correcto? Frente de 60, A raíz de 3. Y la hipotenusa es 2A. Entonces, CE valdría A, esta parte valdría 2A, y lo de acá valdría A, perdón, al revés, esto valdría A raíz de 3 y esto valdría 2A, ¿cierto? Ahora, hay que recordar que si nosotros teníamos una circunferencia y teníamos algo así, ¿recuerdan? Dos secantes, esta parte valía X y esta parte valía también X, ¿cierto? Era lo mismo, era lo mismo. Y lo mismo sucede en este caso. DC es A raíz de 3. Y esta parte de acá también tendría que ser A raíz de 3, por simetría. O sea, este lado de acá que estoy subrayando, este lado de acá, es el mismo que este lado de acá. ¿Correcto? Esos dos lados son iguales por ser simétricos. Ahora, nos piden AD sobre CE. AD, ¿cuánto vale AD? Vale A raíz de 3. ¿Y cuánto vale CE? Vale A. A con A se va y entonces me queda que AD sobre CE es igual a la raíz de 3. ¿Está bien? Vamos al siguiente problema. Y nos dice, calcula el valor de X en el siguiente gráfico. ¿Está bien? En este problema hay algo curioso que nos están dando. Nos dicen que la base del triángulo es 2x menos 1 y nos dan una base media. Bueno, no nos dicen que es una base media, pero nos dicen que acá hay una base que vale 8. Y nos dicen que esto es el ortocentro. ¿Y el ortocentro qué hace? Parte por la mitad a los lados, ¿cierto? Del otro lado. O sea, si esto es M, esto también es M. Desde este punto hacia abajo.
Estos puntos son N. Esto de acá sería N. Y esto de acá sería N. O sea, es una base media, ¿cierto? RT, a este le vamos a llamar R y a este T. A esos puntos de ahí. A estos puntos de acá lo vamos a llamar R y a este punto lo vamos a llamar T. RT, correcto, viene a ser una base media. Y en todo problema, cuando te digan que es una base media, siempre va a ser la mitad de la base mayor en los triangulitos. ¿Está bien? Entonces, la base media, que sería 8, va a ser igual a la base mayor, 2x menos 1 sobre 2. Ese 2 me salió feo. Sobre 2. El 2 pasa a multiplicar, me queda 16 igual a 2x menos 1. El 1 pasa al otro lado, me quedaría 17, perdón. Me quedaría 17 igual a 2x. X sería igual a 8,5. Y eso es lo que saldría en el problema número 5. En el problema número 6 nos dice AOB, el triangulito, y OCDE es el cuadrado, son polígonos regulares. Si son polígonos regulares, quiere decir que todos sus lados, los lados del triangulito, son iguales. Y los lados del cuadradito también son iguales para el cuadradito. Por eso le pongo diferentes figuritas. Ahora, ¿qué más nos dice? Calcula la medida del arco AD. AD. Correcto, nos está pidiendo esta medida de este arco. AD nos pide. Lo que está de morado es lo que nos está pidiendo, ¿está bien? Este arco desde este extremo hasta este extremo nos está pidiendo. Ahora, ¿qué necesito yo para calcular ese arco? Ángulo, ¿cierto? En este caso, ¿qué ángulo tendría? Acá tengo 60, 60, 60, ¿cierto? Porque es un equilátero el triángulo. El triángulo no es un equilátero. Acá tengo 90. Acá también tengo 90, 90 y 90, ¿cierto? Ahora, ¿qué más podría ser en este caso? Ah, mira, recuerda que si este es 90, perdón, si este es 60, esto de acá es 60 y esto de acá es 90, ¿cuánto le falta para 180? Serían 150, 90 más 60, 150, le faltaría 30, ¿cierto? 30 grados. Entonces, lo que está en la parte interna sería 30 grados. Lo voy a poner de esa forma. O mejor lo voy a cambiar de color para que te des cuenta. Esto es 30 grados, ¿está bien? La parte interna. Ahora, ¿qué más yo podría hacer? Necesito calcular el ángulo que viene a formar esta parte de acá. Esta parte de acá. Con esta parte de acá, ¿cierto? Si yo calculo ese ángulo, o sea, este ángulo de acá, si yo calculo, ya puedo calcular este arco de acá, ¿cierto? Ahora, ya tengo 30, pero como he partido al cuadradito por la mitad y esto era 90, si yo parto a un cuadradito, mira, si yo tengo un cuadradito y lo parto por la mitad, esto va a ser 45 y esto va a ser 45, ¿cierto? 45 más 45 es 90. Y esto sería entonces 45. Por lo tanto, nos están pidiendo el arco AD. El arco AD sería igual a 30 más 45. AD sería igual a 75 grados. ¿Correcto? Y ahí acabaría todo. Solamente tuve que descubrir los ángulos y ver qué ángulo estaría formando el arco AD. ¿Está bien? Vamos a la última pregunta, que es la pregunta número 7. Nos dice en el gráfico mostrado, la medida del arco AB, nos están dando este arco AB, este arquito de acá, está bien, este arco de acá, AB, este arco de acá, nos dice que la medida del arco AB es 80. Calcula el valor de X, y X nos dan en esta parte de acá. ¿Está bien? Nos están dando en esta parte. Ahora, ¿cómo calcularía yo si esta parte es 80 grados? ¿Qué es lo que podría hacer? Para solucionar este problema nosotros tenemos que trazar, primero vamos a cambiar de color. Ahora, ese 80 ¿de dónde sale? Si yo trazo
trazo, correcto. Acá esta partecita, lo voy a puntear, correcto. Trazo esta línea de acá hacia el punto, le vamos a llamar punto T, ¿está bien? Si yo trazo esa línea que está ahí, este ángulo que me forma acá, me va a proyectar todo esto, ¿cierto? Vamos a marcar de verde lo que me va a proyectar de celeste. Me va a proyectar el 80, y como va desde un extremo, recuerda que si tú tienes un ángulo que va desde un extremo, por ejemplo X, me va a dar el doble el arco que está generando, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería 40, porque me está generando un 80. ¿Está bien? Ahora tenemos que trazar, perdón, hacerlo más directo. Tenemos que trazar una tangente común. ¿A qué me refiero con tangente común? Ahora lo vamos a ver. Vamos a colocar una tangente en común a las dos. Ya está. Trazamos una tangente común a ambas esferitas. ¿Para qué trazamos esa tangente común? Para darnos cuenta de algo muy importante. Jugar con los ángulos. Ahora, date cuenta que en este triangulito de acá, que estoy subrayando con verde, correcto, en este triangulito de acá que es subrayado con verde, mejor lo vamos a subrayar con otro color para que te des cuenta, con anaranjado. Este triangulito de acá, que estoy trazando con anaranjado, correcto, es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque si yo tengo una circunferencia y tengo sus dos secantes, esta secante va a ser igual a esta secante hasta el punto de tangencia, ¿cierto? Entonces, esta partecita de acá es igual a esta partecita de acá. Por lo tanto, vamos a borrar un poco porque si no, no se nota. Por lo tanto, este ángulo si es teta, este ángulo también va a ser teta, ¿correcto? Ahora, veamos el triángulo más grande. No te pierdas, no te pierdas. Este triángulo grandote que está acá. ¿Está bien? Lo voy a borrar. Ese triángulo grandote tiene un teta, o sea, es como si el triángulo estuviera así. ¿Está bien? Y acá en la parte externa tengo un X, ¿cierto? Y acá tengo un teta. En el triángulo grandote, en este triángulo de acá. En ese triángulo. Entonces, para que me dé X, este ángulo, ¿cuánto debe ser? Este ángulo debería de ser X menos teta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la suma de dos ángulos internos me da un externo. Eso quiere decir que si yo sumo X menos teta más teta, ¿esto cuánto me da? Se va, me da X. Ah, ya, me da el externo, ¿cierto? Por lo tanto, esto de acá tendría que ser X menos teta. Y el arco que está proyectando, hay que borrar esto. Y el arco que está proyectando, o sea, BT, el arco BT, o sea, este arco de acá, BT, tendría que ser el doble, ¿cierto? 2 veces X menos teta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos falta? Tenemos esta circunferencia, tenemos la tangente y queremos este angulito de acá. ¿Cómo podríamos calcular este angulito de acá? Este angulito de acá, sí o no, por ser inscrito, recuerda que cuando teníamos algo así, ¿cierto? Cuando teníamos una tangente y estaba inscrito el ángulo, en esta parte, perdón, y teníamos algo así, ¿cierto? Y teníamos este ángulo de acá, inscrito, nos daba el doble, ¿cierto? Nos daba el doble, por lo tanto, esa partecita de ahí también es X menos teta, o sea, esta partecita de acá también es X menos teta. Y ya tenemos todos los ángulos en esta parte de acá. Si tenemos todos los ángulos en ese ángulo llano, sería cuestión de sumar 40 más X menos teta más, ¿correcto? Más teta más X igual a 180. No te preocupes, este problema está un poquito complicado. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tendríamos? 40, el 40 pasa al otro lado, me quedaría 2X, el teta con el teta se va, me quedaría 2X igual a 140. X igual a 70, ¿correcto? Este problema un poquito complicado, sí, pero es cuestión de práctica. ¿Está bien, chicos? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Les voy a dejar su tarea en su aula virtual. Muchas gracias, chicos.